Lectura del libro del profeta Jeremías. En aquel tiempo dijo Jeremías: Yo oía el cuchicheo de la gente que decía: Denunciemos a Jeremías, denunciemos al profeta del terror. Todos los que eran mis amigos espiaban mis pasos, esperaban que tropezara y me cayera diciendo: Si se tropieza y se cae, lo venceremos y podremos vengarnos de él. Pero el Señor, guerrero, poderoso, está a mi lado. Por eso mis perseguidores caerán por tierra y no podrán conmigo. Quedarán avergonzados de su fracaso y su ignominia será eterna e inolvidable. Señor de los ejércitos, que pones a prueba al justo y conoces lo más profundo de los corazones, haz que yo vea tu venganza contra ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Canten y alaben al Señor, porque Él ha salvado la vida de su pobre de la mano de los malvados. Palabra de Dios. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es la defensa de mi vida. Si el Señor es mi luz, ¿a quién temeré? ¿Quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es la defensa de mi vida. Si el Señor es mi luz, ¿a quién temeré? ¿Quién me hará temblar? Una cosa pido al Señor: habitar por siempre en su casa, gozar de la dulzura del Señor, contemplando su templo santo. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es la defensa de mi vida. Si el Señor es mi luz, ¿a quién temeré? ¿Quién me hará temblar? No me escondas tu rostro, Señor. Buscaré todo el día tu rostro. Si mi padre y mi madre me abandonan, el Señor me recogerá. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es la defensa de mi vida. Si el Señor es mi luz, ¿a quién temeré? ¿Quién me hará temblar? Oh Señor, enséñame el camino, guíame por la senda verdadera. Gozaré de la dulzura del Señor en la tierra de la vida. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es la defensa de mi vida. Si el Señor es mi luz, ¿a quién temeré? ¿Quién me hará temblar? Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos,
por un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado entró la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. Antes de la ley de Moisés ya existía el pecado en el mundo. Y sí, bien es cierto que el pecado no se castiga cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre aquellos que no pecaron como pecó Adán, cuando desobedeció a un mandato directo de Dios. Por lo demás, Adán era figura de Cristo, el que había de venir. Ahora bien, el don de Dios supera con mucho el delito, pues si por el pecado de uno solo hombre todos fueron castigados con la muerte, por el don de un solo hombre, Jesucristo, se ha desbordado sobre todos la abundancia de la vida y la gracia de Dios. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Espíritu de verdad dará testimonio de mí, dice el Señor. Y también ustedes serán mis testigos. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: No teman a los hombres, no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, no hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día, y lo que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a quien puede arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo. ¿No es verdad que se venden 2 pajarillos por una moneda? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre, que está en los cielos. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre, que está en los cielos. Palabra del Señor. Hermanos y hermanas, hoy celebramos el Día del Padre de Familia aquí en el mundo. Pero vamos a ver lo que es ser verdaderamente un buen padre, y para esto, pues lo vemos reflejado en Dios Padre con su único Hijo Jesucristo en los diferentes pasajes de la Biblia. Por ejemplo, en Mateo 17, el versículo 5, nos dice: mientras estaban hablando, he aquí una nube luminosa los cubrió, y una voz salió de la nube diciendo: Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido, óiganlo a él. En otro pasaje de Mateo, capítulo 12, versículo 18, también nos dice: Este es mi siervo a quien he escogido, mi amado, en quien estoy muy complacido.
Y en Mateo 6, del versículo 7 al 15, Jesucristo nos enseña la oración más hermosa refiriéndose al Padre. La oración del Padre Nuestro. Aquí Jesucristo glorifica a Dios Padre con esta magistral oración. Hermanos, con estos divinos ejemplos de un padre a un hijo y de un hijo a un padre, encontré 7 padres ejemplares que quisiera platicarles sobre ellos. El primero es Abraham, el padre Abraham, que mandó a su criado a escoger una buena mujer para su hijo, Isaac. Nos da el ejemplo de que los padres debemos ser guías para nuestros hijos. El número 2 que encontré es Noé, que dice que Dios lo libró del diluvio junto con muchas especies. Tres, le corresponde al padre Josué, que le servía a Dios con toda su familia, mis hermanos. Josué le servía a Dios con toda su familia. El padre Job, todos sus hijos se reunían para comer y beber, y al terminar, Job los bendecía y santificaba, y ofrecía holocaustos para que perdonara sus pecados. Así debemos de interceder por los hijos. El número 5 es David. El rey David oró por su hijo Salomón, que había de sucederlo en el trono. Le pidió a Dios para que guardara todos los mandamientos y que continuara todos sus proyectos de construir la casa de Dios que el rey David había comenzado. El número 6 es Mardoqueo. Mardoqueo era primo de Esther, pero también fue padre adoptivo, ya que la cuidó desde su niñez cuando quedó huérfana, y Esther llegó a ser reina. Y gracias a ella, los judíos se salvaron de muchos masacres. El número 7 es José. José el patriarca, José el carpintero, que fue el padre terrenal de Jesús en la Biblia. Y así podemos encontrar muchos padres ejemplares que trataron de vivir una vida como Dios manda. Y como buenos padres hoy en día, debemos imitar a estos padres de la Biblia que nos presenta. Y la celebración del Día del Padre debe ser diario y no solamente una vez al año, como nos lo vende el consumismo de este mundo seglar. Hermanos y hermanas, los invito a meditar en estos padres en la Biblia y ver cómo podemos llevar los testimonios de buenos padres de familia en estos tiempos. Como muchos de ustedes, padres que me están escuchando, que ya lo están viviendo, con esa idea en su corazón de ser los mejores padres del mundo. Y recordemos que padre no es el que engendra, sino aquel que vive los mandamientos de Dios. Aquí lo escuchamos con Mardoqueo, padre adoptivo de Esther, y José, el padre de Jesús.
porque sabemos que Jesús fue engendrado, no creado, terrenalmente, ¿verdad? Hablando. Un buen padre es aquel que trata a los suyos y a los demás con dignidad y respeto, amor, y les enseña y les exige, les corrige, ora junto, como lo hacían los padres en la Biblia. El buen ejemplo de Job, ¿verdad? Cómo él oraba con sus hijos y comían y bebían y después los bendecía, como nos dice aquí estos pasajes. Disfruta solamente la vida con ellos, se divierte con sus hijos y mucho, mucho más, hermanos. Y nosotros los padres de hoy debemos de reflexionar y preguntarnos, ¿trato de ser el mejor papá? ¿De qué manera? ¿Dándoles todo lo material a mis hijos? ¿Que no les falte nada? Pues como que no, ¿verdad? Dándoles todo lo material y que no les falte nada. O más bien, nos preocupamos por su formación íntegra de su fe y amor a Dios y a los demás. ¿Cuál es tu posición como un buen padre de familia? Reflexionemos. ¿Qué nos falta o qué nos sobra como padres de familia? En lo personal, mis hermanos, les contaré parte de mi historia como padre. Iba a nacer mi primer hijo cuando yo emigré a este país, dejando a mi esposa embarazada en el 6º mes. Imaginen qué tristeza y desesperante fue para mí vivir los otros meses que le faltaban a mi hijo por nacer. Yo en este país, tratando y trabajando para sobresalir y llevar y mandar dinero para allá. Y mi esposa sola dando a luz a mi primer hijo. Y posteriormente me los traje a mi esposa y a mi hijo. Gracias a una familia, primeramente a Dios, gracias, que puso en la mente de esta familia de aconsejarme y decir, ¿por qué no te los traes para acá? Y yo te presto el dinero y te busco quien te los pase. Y estas personas de buen corazón y que son buenos padres también. Mi hijo apenas iba a cumplir 1 año de nacido y gracias a Dios que todo salió bien, pero dentro de mi corazón aún llevo ese dolor, hermanos, y remordimiento de no haber estado ahí al ver nacer a mi primer hijo. Porque Dios me regaló 4 hermosos hijos, 3 varones y una linda hija. Y ahora más que padre también soy abuelo de 3 hermosos nietos, 2 varoncitos y una princesita, hijos de mi hija Emily. Como padre de familia reconozco mis faltas y errores, pero también doy gracias a Dios que así lo quiso Él, y que me ayude a enmendar lo que me falte para ser un buen padre de familia. Hermanos y hermanas, y escuchando el Evangelio de hoy que nos dice, Jesucristo, que no tengamos miedo de nada, que no hay nada oculto que no llegue a descubrirse y que no hay nada secreto que no llegue a saberse. Y en la primera lectura, Jeremías nos enseña la confianza en Dios.
que aunque te denuncien y te caigas, Dios está con nosotros. Me llama mucho la atención que dice que sus propios amigos lo espiaban para que cayera, para poderlo acabar y derrotar. Se los dejo en su conciencia, mis hermanos, para que reflexionen. ¿Quién de tus amigos, quién de tu familia actúa de esa manera como lo hicieron con Jeremías? Y en la segunda lectura, San Pablo nos dice que por un solo hombre entró el pecado en el mundo, que así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. Hermanos y hermanas, escuchamos estas palabras resonantes de San Pablo que nos dice: todos pecaron, todos pecaron. Así que los invito a que se confiesen para que nuestros pecados sean perdonados, especialmente nosotros, los padres de familia, hoy y siempre. Feliz Día del Padre para todos ustedes. Amén. Amén, hermanos. Muy buenos días, queridos hermanas y hermanos en Cristo. Qué hermosas lecturas, qué hermosa reflexión lo que nos dice el Evangelio, que no tengamos miedo a amar a nuestros hijos. Quiero compartir con ustedes qué es realmente un papá, ya que en la vida no existe papá perfecto, porque todos tenemos defectos. Papá no es el que le cumple los caprichos a sus hijos o el que les compra todo. Papá es el que deja una huella imborrable en sus vidas y en sus corazones. Así como Dios dejó una huella imborrable, también nosotros dejemos una huella en nuestros hijos. Demos el ejemplo a nuestros hijos, porque ser papá no es el que les pega a sus hijos, el que los maltrata o el que quiere que sus hijos hagan lo que él quiere, pero él no lo hace. Papá es el que cuida de sus hijos, el que los aconseja, el que les da el ejemplo, el que da su vida por ellos. Doy gracias a Dios por todos los papás del mundo y por darme el don de ser papá, porque ser papá no es un privilegio, es un don, una gracia y una bendición. Porque ser papá no es el que engendra, sino el que cuida de los hijos el resto de sus vidas. Hermanas y hermanos, aprendamos a ser papás. No tengamos miedo, como nos dice el Evangelio. Amemos a nuestros hijos como el regalo más preciado que nos ha regalado Dios. Pidámosle al Padre que nos dé la sabiduría y la inteligencia para guiar a nuestros hijos. Caminemos juntos con nuestros hijos y enseñémosle quién es nuestro Dios. Porque ser papá es siempre tener el corazón abierto para nuestros hijos. Amarlos como Dios amó a Jesús,
como María amó a Jesús, como San José amó a Jesús. También nosotros, queridos hermanas y hermanos, amemos a nuestros hijos. Démosle el mejor regalo, que es nuestro amor y nuestro corazón. Así, con esta reflexión, aprendí a ser un papá, a ser un esposo y cuidar de nuestros hijos. Cuando fui al Instituto de Liderazgo Pastoral, fue donde aprendí a valorar el don de ser papá. Valoré cuán Dios tenía destinado para mí el don de ser papá. Y en el Instituto de Liderazgo Pastoral aprendí a que ser papá es una bendición. Aprendí a respetar, aprendí a respetar a mis hijos, a mi esposa, a mis semejantes. Fue una bendición para mí todo lo que me enseñaron en el Instituto de Liderazgo Pastoral. Y por eso, hermanos, cuido todo lo que aprendí para ser mejor en la vida y enseñarle a mis hijos que vivir sin Dios no es vida. Por eso, amemos a nuestros hijos como el Padre, María y la Virgen amó a Jesús. La respuesta a nuestras peticiones será: óyenos, Señor. Por la Iglesia, para que viva su misión de defender la dignidad de toda vida humana, especialmente por los que son amenazados por la injusticia y los prejuicios. Por este país que está dividido, pero vivo y con esperanza de realizar sus ideales. Por todos los trabajadores en las áreas de la salud, doctores, enfermeras, limpieza, que exponen sus vidas para protegernos a todos y traer salud a donde puedan. Por todos los padres vivos o ya en la vida eterna, que nos han amado y nos han guiado a través de la vida, y por otros hombres que se han portado como padres para que siempre gocen del tierno cuidado de Dios. Por la comunidad de San Nicolás, para que encontremos ánimo mientras estamos distanciados, recordando que el Señor está con nosotros. Por los enfermos, para que sean bañados en el agua sanadora de Dios, y por todas las personas que les dan tratamiento. Pedimos por Jesús Moncada, Roy Conley, María Rosa Hernández, Luis Piccoli, Ana Smith, Sebastián Jamaica, Diana Kogolowski, Brenda Díaz y María Luminosa Muñoz. Por todos nuestros fieles difuntos, que nos bendijeron con sus virtudes y ahora descansan en la paz de Cristo. Por María Aguilar, Marco Garay, para que descansen en paz. Por todas nuestras intenciones, aquellas que hemos expresado y las que han quedado en el silencio de nuestro corazón.